Buenas tardes. El próximo 9 de febrero estaremos conmemorando un aniversario más de que un argentino notable residente en Cuba recibiera la condición de ciudadano cubano por nacimiento, no por naturalización, por nacimiento. En este caso me refiero al Che, al comandante Ernesto Che Guevara, que nació en Argentina el 14 de junio de 1928, que se unió a los cubanos en México y vino en la expedición del Granma, se convirtió después en un guerrillero de referencia que tuvo una amplia participación en la lucha, en los combates del ejército rebelde, y que al triunfo de la revolución ocupó las más diversas responsabilidades. Pero en pago a los servicios, o en agradecimiento, porque no se pagaría nunca, a los servicios que prestó a la guerra de liberación en Cuba y los que estaba prestando y prestaría a partir de entonces, se le declara de manera extraordinaria como ciudadano cubano por nacimiento. Y lo digo de manera extraordinaria porque no fue porque lo solicitó, sino que fue a propuesta del gobierno revolucionario. Hubo otro caso parecido a inicios de la República, fue el caso de Máximo Gómez, que como el Che fue el máximo representante del internacionalismo en las luchas de liberación nacional, en la década del 50 lo fue Gómez en la guerra por la independencia de Cuba durante 30 años contra el gobierno colonial español. Y eso bien merece que recordemos también a otros internacionalistas norteamericanos, y lo digo norteamericanos porque es un gobierno hoy que se enfrenta a Cuba, a la revolución, al socialismo, pero que desde las guerras por la independencia prestaron también su ayuda, y está el general de brigada Henry Riff, cuyo nombre lleva una brigada de médicos internacionalistas cubanos que en los 4 puntos cardinales trabaja por la salud de las personas, sobre todo ante catástrofes, epidemias y demás. Y hay otros como Tomás Jordan, y hay otros dominicanos como los hermanos Marcano, y hubo italianos y polacos y franceses y españoles mismos en las guerras de independencia apoyando al ejército libertador cubano, han mambizado cubano. Y creo que es bueno hablar de este tema, y merece que se le vuelva a tratar, porque este fue un tema que hace mucho tiempo en Vericuetos, que ya tiene 11 años, se trató, pero es bueno porque es un tema muy recurrente, al igual que la participación de Cuba ya con la revolución en el poder a partir del año 59 en misiones internacionalistas, desde el año 1959 mismo hasta finales de la década de los 80, cuando se habla de las misiones militares, pero hay otras misiones, han continuado cumpliendo los médicos, los maestros, los técnicos cubanos, otras misiones en otros lugares del mundo, no propiamente militares. Y por eso es que hoy traigo el tema de 2 internacionalistas notables en la historia de Cuba, uno más conocido, otro no tanto. Cuando se produjo el golpe de Estado militar en Chile en el año 1973, por el cual fue derrocado el gobierno del presidente constitucional de aquel país, Salvador Allende, ante las arteras manipulaciones de Augusto Pinochet, y apoyado, por supuesto, por la cúpula de la CIA en aquellos momentos, que ejercitaba la Operación Cóndor sobre las democracias, sobre todo de América Latina. Siempre se habló mucho de la participación de cubanos cuidando a Allende, y no estábamos haciendo otra cosa que dándole a aquel país y a aquel presidente constitucional todo el apoyo que merecían y retribuyendo el apoyo que nos dieron. Desde las guerras de independencia de Cuba, no fue el único Pedro Vargas Sotomayor, chileno, que participó en las guerras de independencia, sobre todo en la guerra del 95, pero sí es el que más se conoce. Aunque esto no quiere decir que sea todo lo conocido que se merece. Debía conocerse más la obra de Pedro Vargas Sotomayor, que fue militar de carrera en su país, llegó aquí ya con una experiencia militar, se une a las fuerzas independentistas, estuvo con Agustín Sebreco y después se unió a las fuerzas de Antonio Maceo. Este chileno, que llegó al grado de general de brigada del Ejército Libertador, participó en toda la campaña de invasión y en toda la campaña de Pinar del Río, la campaña de Occidente, como querramos decirle. Salió con Antonio Maceo desde los Mangos de Baraguá hasta Mantua el 22 de enero del año 1896, que además acompañó a Maceo en aquella campaña audaz que salió en agosto
del año 96 hasta Guanacavives y regresó con la expedición que trajo el general Río Rivera, donde vino el hijo de Máximo Gómez, Panchito Gómez Toro. En esa campaña Ordaz participó en los grandes combates, principalmente en Tumbas de Estorino, participó en el de las Taironas, participó en el combate de Ceja del Negro, importante, y participó, repito, en otras acciones combativas de trascendencia. No estuvo, como escuché hace poco tiempo, alguien que desconocía del tema, lo situaba en San Pedro y no pudo ser. El 9 de noviembre del año 1896 murió Pedro Vargas Sotomayor en Las Ánimas, en las lomas de Valladolid, en la Sierra del Rosario, y Maceo muere después, el 7 de diciembre, cae en combate, de 1896 en San Pedro, aquí en Bauta. Muere Pedro Vargas Sotomayor con serios problemas de salud, pero sobre todo afectado ya con una demencia senil muy avanzada, y murió. No se sabe dónde están sus restos, pero allí, en Las Ánimas, los historiadores y sobre todo los trabajadores del museo tienen un lugar para rendirle tributo, y aunque no sepamos, repito, dónde descansan los restos de Pedro Vargas Sotomayor, que fue el artífice, el protagonista en la defensa, en el sistema defensivo de trincheras con madera, tierra y piedra que se montó en el combate de Cacarajícara el día 30 de abril y 1 de mayo de 1896, infligiéndole una gran derrota a las fuerzas españolas. Ese fue Pedro Vargas Sotomayor, general de brigada del Ejército Libertador. Estoy seguro que si no hubiera muerto el 9 de noviembre de 1896, tal vez no ya a las órdenes de Maceo, que murió muy pronto, como dije, el 7 de diciembre, se hubiera convertido en uno de los oficiales mambises que llegó al grado de mayor general, porque todavía a la guerra le quedaba un largo tramo, tortuoso, complejo, complicado, difícil, pero glorioso. Y Pedro Vargas, que gozaba de la confianza de Antonio Maceo, hubiera gozado igual de la confianza de muchos oficiales mambises de más alta graduación, principalmente del general en jefe del Ejército Libertador, el mayor general Máximo Gómez Báez. Aprovecho para promover desde aquí un libro que se llama Chile en la independencia de Cuba, del casi ya doctor en ciencias, muy pronto va a defender su doctorado, René González Barrio, actual director del Centro Fidel Castro Ruz, que trata sobre la participación de chilenos y incluso del gobierno chileno en la ayuda que dio a la independencia de Cuba, y de manera preponderante la figura de Pedro Vargas Sotomayor. También los cubanos tuvieron participación incluso en las guerras por la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que después crecieron y crecieron y crecieron después de la independencia del yugo colonial inglés, y se convirtieron en el gran Estados Unidos que es hoy en tamaño y en poderío. Pero hubo cubanos en la Revolución Francesa, hubo cubanos en la Revolución de Haití, hubo cubanos en las guerras de independencia de América Latina entre 1810 y 1826, hubo cubanos que gozaron de la confianza de Bolívar, hubo cubanos también, increíblemente para algunos, en la Guerra Civil Española, cuando aquella guerra dejó de ser civil, que inició en el año 36, 1936, y se convirtió en una guerra imperialista, en una guerra fascista, con la intervención de Alemania e Italia. Fue una antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo internacionalistas allí, aun cuando España nos colonizó durante 400 años. Pero hubo internacionalistas cubanos allí, y no es una excepción Artemisa. Gilberto López Bosch, nacido en Artemisa, combatiente de la lucha insurreccional, que fue asesinado en Bayamo en octubre del año 57, estuvo en la Guerra Civil Española. Y hubo muchos veteranos en Cuba de la Guerra Civil Española. Pero se habla menos de los de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un holguinero que nació en Palmarito de Tacámara en 1917, que después vino a vivir los últimos años ya de su vida en Artemisa, el Marcelo Rosado Telles, del cual un artemiseño escribió un libro que se llama Un cubano en Normandía, que residiendo en los Estados Unidos fue reclutado desde el año 1940 para el servicio militar obligatorio en aquel momento allí, ante la necesidad de engrosar con hombres el ejército norteamericano, y en 1944 participó en el desembarco por Normandía y estuvo presente también en importantes combates
y tuvo unas cuantas peripecias, digámoslo así, las vivió en la Segunda Guerra Mundial. Yo les recomiendo ese libro, Un cubano en Normandía, que está en la Biblioteca Provincial Ciro Redondo García. Su autor lo ha regalado también a muchas personas en los municipios. Es bueno que lo lean. Después residió en los Estados Unidos, acomodado ya, por supuesto, a la posibilidad del estipendio que le entregaron como veterano de guerra. Ayudó con todos los recursos que pudo a la lucha guerrillera y clandestina en Cuba. En su casa residió Camilo Cienfuegos un tiempo en Estados Unidos, y después, al triunfo de la revolución, vino hacia Cuba. Perteneció a Acción Cívica Revolucionaria en Estados Unidos, y desde esa organización fue que ayudó. Y al triunfo de la revolución estaba detenido, sometido, esperando un proceso judicial, y tuvo que regresar a Cuba casi de manera clandestina, porque aunque se lo permitieron, no sabían que se iba a quedar. Se integró de inmediato a la policía, a las milicias, participó en el combate de Playa Girón. Tuve en mis manos un telegrama que le envió a su esposa Ramona, fallecida recientemente, donde le decía: estoy bien, vencimos. Y murió en Cuba en el año 2005. Un combatiente muy poco conocido, que ojalá que en algún momento, cuando se escriban las memorias de la participación de Cuba en la Segunda Guerra Mundial, la vida de Marcelo y de otros internacionalistas cubanos en la Segunda Guerra Mundial, se pueda dar a conocer. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.